Radio Moderna 930 presenta Psicólogos en Línea, un programa dedicado a la salud mental preventiva con profesionales especializados en psicología. Psicólogos en Línea es una presentación del Colegio de Psicólogos de Lima. Muy bien, muchas gracias, amables oyentes. Efectivamente, estamos aquí en Psicólogos en Línea. El tema es la falta del perdón y sus consecuencias. Vamos a analizar este tema con la psicóloga Rosana Espino en unos momentos más. A propósito del tema, sin ánimo de politizarlo, plantearía una pregunta a los oyentes que quisieran llamarnos. Y sería la siguiente pregunta, pero antes doy los teléfonos: 332-7779 y 332-6583. ¿Habría que perdonar a los políticos corruptos que tenemos en el Perú? ¿Merecería perdón Alan García? Sus delitos prescribieron en su momento. ¿Hay que perdonar, señor, al señor Alejandro Toledo, que la justicia está tratando por todos los medios de tramitar rápidamente la extradición para tenerlo aquí en el banquillo de los acusados? ¿Perdonamos o no perdonamos a Ollanta, a Nadine? ¿Perdonamos a Fujimori y le aplicamos el indulto? Porque es verdad que la decisión la toman autoridades determinadas, en el caso del indulto, el presidente de la República. Pero todas esas decisiones son en base, supuestamente, al deseo o a la intención del pueblo de que así sea. Así que todavía no, los teléfonos un ratito, todavía no. Vamos a entrar de lleno al tema en unos momentos más. Yo quería previamente contarles a los oyentes que hay una serie de talleres que organiza el Colegio de Psicólogos del Perú, Consejo Regional 1 Lima, que se da todos los meses, y en el caso de julio, como ya hemos contado anteriormente, este jueves 13 se va a realizar la conferencia La psicoterapia en personalidad narcisista con el psicólogo Walter Gutiérrez. El 14 y 21 de julio, el taller Coaching para Emprendedores con el psicólogo Arturo Díaz. El 18 de julio se realiza la conferencia Ideología de Género parte 2 con el psicólogo Enrique Olórtegui. El 24, la conferencia Antecedentes históricos de la violencia contra la mujer con la psicóloga Claudia Vidaurre. Y el 26 de julio, la conferencia Aprendiendo a Perdonar con la psicóloga Lila Castro. Estos eventos se van a realizar de 7 a 9 de la noche en la sala de conferencias del Consejo Directivo Regional 1 Lima, que se encuentra en la avenida Santa Cruz 642 en Jesús María, a la altura de la cuadra 8 de la avenida Salaberry. Por si acaso, estos eventos son totalmente gratuitos y están dirigidos a toda la población. Los oyentes de Radio Moderna son especialmente invitados. Y reitero una vez más, la participación de los asistentes es totalmente gratuita. Si quieren mayor información, pueden entrar a la página web www.colegiodepsicologoslima.com.pe. Bien, vamos a entrar con los oyentes, con aquellos que quieran llamar rapidito, si están dispuestos a perdonar a nuestros políticos. El teléfono 332-7779 o 332-6583. De repente hay alguna señora que dice, bueno, yo perdono pues a Toledo, a García no, por esto y por esto, ¿no? Vamos a escuchar algunas llamadas nada más. Radio Moderna, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted perdonaría a los políticos corruptos o a los políticos cuestionados, señora, señor? Perdonar es algo que no encaja en ese aspecto. Estas personas han actuado al libre albedrío, con intereses propios, en contra de todos los peruanos, todos estos corruptos, desde Belaúnde, Alan García, Fujimori, Toledo. No perdona a nadie usted no perdona a nadie. Desde luego, tienen que ser castigados Muy bien. y regresar los recursos
que se llevaron. Muy bien, muchas gracias por su llamada. Vamos con otro contacto telefónico. Radio Moderna, buenas tardes. Señor, muy buenas tardes. ¿Usted perdonaría a algún político o política que esté cuestionada, acusada por corrupción? A ninguno, señor, porque nos han desgraciado nuestros futuros. Gracias por estos por estos delincuentes, señor González, estamos como estamos, señor. No, señor. Muy bien, muchas gracias al vecino de La Victoria que nos llamó al 332-7779. Vamos a preguntarle a la doctora Rosana Espino, previo saludo. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. En esta tarde amena con este tema de las causas o por qué realmente el ser humano muchas veces no perdona, y realmente la falta de perdón trae consigo muchas enfermedades. Es lo que muchas veces no sabemos. Muy bien. Vamos a recibir, me dice la producción, 2 llamadas más. Radio Moderna, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿De dónde llama? Soy Dante de Chaclacayo. ¿Perdonaría a algún político acusado o cuestionado? Mire, caballero, el perdón es algo grandioso que Dios nos dio en el amor. Todo el mundo tiene que perdonar. Mire, si me traicionan una vez, la culpa es de otra persona, pero si me traicionan 2 veces, la culpa es mía. No deben votar por aquellos políticos que ya tienen ese sistema de gobernar. Y lo otro, quien perdona no se rebaja, se libera. Gracias. Muy amable. Muchas gracias por su comunicación al 332-6583. Muy bien. ¿Qué impresión, para entrar al tema ya de fondo, doctora Rosana Espino, le causa las expresiones de 3 oyentes que han salido al aire y han expresado su posición cuando les hablo de la posibilidad de perdonar a los políticos acusados o cuestionados? Realmente el perdón, como lo manifestó uno de los oyentes en esta tarde, antes que nada primero quiero saludar a todos, ¿no? E invitarlos a que realmente nos demos cuenta de lo que es el perdón. El perdón, como ya se dijo, es una manera de liberarse. Si realmente nosotros estamos atados a la falta del perdón, nos van a venir consecuencias muy graves. Muchas veces no sabemos que el perdonar es divino. Si nosotros, obviamente, no perdonamos, lastimosamente nuestro amado Padre tampoco nos va a perdonar. Eso es lo que tenemos que aprender. Realmente durante muchos años, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, vemos que ocurren lamentablemente las autoridades se valen de su poder para hacer cosas que no deben. Y después, como estamos escuchando anteriormente, lo que ya va a ocurrir con Narín Heredia y con su esposo, ¿no? Entonces, el perdón es divino. Pero aquella persona que no desea perdonar va a tener graves consecuencias. Y si ya lo saben, hoy en día está ya corroborado que la falta de perdón trae hasta cáncer. Y realmente cuando la persona se libera, que es perdonando, que no es fácil tampoco. El perdonar es un proceso y una decisión. Nos han enseñado nos han enseñado algunos, y no todos hemos aprendido a escuchar, que la falta de perdón nos trae enfermedades, que trae resentimiento, amargura, odio, y realmente eso no va a traer paz a la persona. La decisión es personal, la decisión de perdonar es personal. Tú puedes decir, me hizo tal o cual cosa, pero tenemos que aprender por aproximaciones sucesivas que esa persona que nos falló también tuvo lastimosamente algo que a él lo hicieron. Pero si hablamos de autoridades, estas autoridades obviamente es otro punto hablar de esta falta de perdón o de perdonarlos, ¿no? Uh-huh. Hicieron lamentablemente con el Perú lo que quisieron, porque estuvieron al frente de nuestro país como padres de la patria, pero lastimosamente buscaron solamente su propio beneficio personal. Y con esto, ¿qué hizo? Lamentablemente ya vemos lo que han hecho, porque nada queda oculto bajo el sol. Siempre va a salir a relucir lo que realmente ocurre. Y pasando nuevamente al tema del perdón,
como les decía, el perdón es una decisión. Sé que para muchos no es fácil, pero es una decisión y que se debe de tomar con muchas pinzas, y es una decisión para poder sentirme liberado y para poderme sentir bien realmente. Bueno, algunos que escuchan estas impresiones suyas, y con esto nos vamos a la pausa, Hernán, podrían decir, pero gracias al perdón o a partir del perdón estamos allanando el camino de la impunidad en un país que ya tiene impunidad. Vamos con la respuesta de la doctora después de la pausa. Regresamos en unos momentos más en Psicólogos en Línea. Muy bien, continuamos entonces aquí en Psicólogos en Línea. Estamos hablando de la falta del perdón y sus consecuencias. La invitada de hoy es la psicóloga Rosana Espino. Hoy no está presente el doctor Alberto Medina Changra, por eso estamos reemplazándolo, pero ya ustedes van a contar con su presencia el próximo miércoles. Bueno, interesante el primer bloque porque hemos escuchado el sentimiento de algunas personas a propósito del comportamiento de algunos políticos cuestionados, acusados, y el tema de la corrupción, y a partir de eso la posibilidad del perdón. Ya ustedes han escuchado lo que han dicho esos oyentes, y acto seguido la impresión que tiene la profesional en psicología Rosana Espino. Bueno, en medio de esta vorágine de acusaciones y de denuncias contra los políticos, vemos a mucha gente renegar, a mucha gente furiosa, a mucha gente frustrada por lo que pasa en el país, y lo señalan con el dedo y escriben en las redes sociales, opinan en los periódicos, dan análisis en la televisión, y uno hace las encuestas, las empresas encuestadoras hacen sondeos en las calles y los porcentajes son altísimos respecto de desaprobación a la clase política peruana. ¿Qué podríamos decir en resumen entonces de todo esto, doctora Espino? Realmente muchas veces el ser humano ya tiene de antemano en su vida falta de perdón. No ha perdonado, y lo lamentable es de que no aprendí a perdonar. Obviamente, si hablamos del gobierno, también tenemos que aprender a perdonar. Como ya les dije, si tú quieres ser perdonado por Dios, tú tienes que aprender a perdonar. No es fácil, porque muchas veces estamos heridos, y cuando hablamos de heridas, son heridas que están en el corazón. O en el alma, como dicen algunos. En el alma, ¿no? Gracias por esta palabra, que realmente son heridas que están en el alma y en el corazón, y que nadie te va a venir y te va a limpiar el corazón. El único que te puede limpiar el corazón, si tú lo deseas, es Dios, más nadie. No te ayuda ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni Bracamá, ni Freud, si viene en este momento, no, nadie. Es como un estigma. Es una decisión propia, porque realmente, si tú perdonas, te liberas. Te liberas de todas esas ataduras que quizás las puedes haber tenido, las tienes por años guardadas. A eso quería llegar, porque el oyente lo dijo y usted también lo ha reiterado, que cuando uno perdona se libera, pero ¿el que no perdona acaso se siente preso de algo? Obviamente que sí. Obviamente que está atado a esa amargura, y que muchas veces se busca algo. De repente acá, si hablamos de un presidente, pues obviamente, ¿quiénes son los que se agarran mayormente? Claro, yo no estoy en contra de lo que hicieron. No estoy diciendo que está bien lo que han hecho, no. Lo que ocurre es de que tenemos que aprender a perdonar de la manera en que tú quieres ser perdonado. Muchas veces nosotros acusamos, pero mayormente las personas que acusan es porque realmente se tiene algo guardado, y buscamos de dónde agarrarnos para tirar la piedra. Claro. Es así. Ahora, los oyentes pueden seguir llamando, en base, digamos, a lo que está diciendo la psicóloga, ciertamente. Pero yo quería indicar lo siguiente. No estamos entrando a... Justo era la pregunta que le hice antes de irnos a la pausa. ¿A un allanamiento de la impunidad a partir de eso? No. Estamos hablando de una manera personal del perdón. O sea,
El tema acá es que tú aprendas a perdonar si aún no lo has hecho, porque no sabes las grandes consecuencias que vienen. Ya le entendí. O sea, los corruptos, si la justicia determina que tienen que ir a la cárcel, tendrán que ir a la cárcel. Obviamente Ese es otro tema. Ese es otro tema. El muy asunto aparte. es que ya en la cárcel, o procesados, ajusticiados, etcétera, condenados a determinada cantidad de años en la cárcel, la población tiene que aprender a perdonarlos, lo que no significa que se les abra las puertas de las cárceles. No. Eso es muy aparte. Correcto. El que cometió falta, obviamente que tiene que pagar su falta. Estamos hablando acá de manera personal lo que ocurre con las personas que no perdonan, lo que viene consigo, las ataduras que se tienen por años y por años. Y realmente, ¿por qué muchas veces vemos a alguien que daña a otra persona? ¿Porque está bien? Obviamente que no. Porque realmente no perdonó alguna situación en su vida y realmente se quedó esa marca, esa falta de perdón, ese odio. De repente una persona amó tanto a un hombre o viceversa, un hombre amó tanto a una mujer que dio todo y esa persona lo traicionó. De la noche a la mañana quedó pues tirado emocionalmente. Muy bien, vamos a recibir algunas llamadas. Radio Moderna, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿De dónde llama? De Pedro de los Olivos, mi estimado. ¿Alguna pregunta a la doctora Espino? Sí, bueno, antes de eso voy a tratar de comentar un cortito. Por ejemplo, la doctora presente que se encuentra ahí, ella dice el odio, el cólera, el rencor hace daño, ¿no? Claro, eso es cierto, pero el detalle está cuando una persona ya delinque, está metido en la corrupción, de ley que tiene que ser sancionado. Creo que acá no tiene que meterse a Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque si Dios estuviese acá en la tierra, hace rato lo agarra a chicotas a todos esos gobernantes corruptos. Ellos tienen que sentenciarse directamente a la cárcel, porque estos gobernantes simplemente saquean, venden nuestra nación peruana. Por lo tanto, que ese no es odio, simplemente tiene que caer todo el peso de la ley. Si vamos a estar perdonando, ellos se van a aprovechar de eso. Entonces, caramba, prácticamente no haríamos nada, ¿no? Acá los corruptos tienen que ir a la cárcel directo, para que haya un ejemplo a la nación peruana, ¿no? Gracias, muy amable. Muy bien, muy amable, muchas gracias. La doctora va a tomar nota de su interrogante o de su reflexión para responderle, pero antes vamos a recibir otra llamada. Radio Moderna, buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde llama? De La Victoria. Adelante. Mire, a la doctora decirle que no es odio. Lo que nosotros los peruanos... Acérquese un poquito más al teléfono y baje el volumen de su radio. Un momentito, loco. Está bien, vamos a esperar. Son las 4 de la tarde con 52 minutos. 4 con 52. Ahora sí. Lo que nosotros queremos es justicia. Que Consama no se confunda con odio. ¿Ok? Es justicia lo que esperamos alcanzar. Porque si no, ¿cuándo Consama vamos a esperar justicia? ¿Por qué Consama con los pobres sí y con estos Consama que cometen delitos, Consama de lesa humanidad y otros, están felices? Gracias. Muy amable, muchas gracias. La doctora toma nota porque vamos a recibir otra llamada. Radio Moderna, buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Qué dice? ¿De dónde llama, por favor? Le llamo de Surco, señor. Le escucha la doctora Espino, adelante. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Solamente para decirle, señor, doctora, que quizás la mayoría de personas que llaman, usted debe también leer un poco la voz. Usualmente no es tanto el perdón a la persona o a los políticos en este caso, sino es la amargura que tiene la gente, la impotencia de sentirse mal o de ver las cosas que van. En este caso es muy posible que a estos señores de Omar y de Nadine no le van a dar cárcel. Motivos judiciales, jurídicos. Pero la gente lamentablemente no lo va a entender y la cólera se va a entender y todavía se ha mezclado con esta prisión que hay al señor Lula. Entonces dice, ¿cómo en otro país hay y cómo acá en este país no hay? Lamentablemente la situación es más de amargura, de impotencia que de perdonar. Y en todo caso, doctora, le pediría por favor qué técnicas uno debe aplicar para perdonar, porque la mente piensa muchas cosas, eso genera emociones y las emociones acciones. Muy bien. Y eso, lamentablemente, como usted dice, el doctor Chopra ya lo había dicho, genera el cáncer, lamentablemente. Dios lo bendiga a ustedes, señora, muy amable. Muy amable por su llamada. Vamos con otro contacto telefónico. Radio Moderna, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿De dónde llama? Valerio del Callao. Qué gusto, adelante. Con respecto a lo que es perdón, sí existe el perdón en cuanto a lo que es
cristianismo. Pero en cuanto a las faltas, a las cosas que hay que aplicar la ley, una cosa es la ley civil y otra cosa es la ley cristiana, dos cosas distintas. Entonces pienso de que en el aspecto cristianismo sí cabe el perdón, pero en el aspecto civil y que se cumpla la ley, esa es mi opinión. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. La doctora está tomando nota de cada una de las llamadas. Vamos con otro contacto. Radio Moderna, buenas tardes. ¿Cómo está, señor? Buenas tardes. ¿De dónde llama? Estoy en San Miguel en este momento. Le escucha la doctora Espino, adelante. Ya, tome nota, doctora, usted está hablando cualquier cosa menos de política, señora. Usted está confundiendo una cosa con otra. La política es una serie, señor, y usted está hablando de metafísico, idealismo, que Dios va a perdonar. Acá no se debe perdonar, señora, es corrupto, porque si no se han agarrado de imbéciles por culpa de ustedes, la gente que quiere perdonar a estos sinvergüenzas. En China los fusilan, en Singapur, Malasia, en Finlandia, estos sinvergüenzas deben colgarlos de los árboles, sin juicio alguno al paredón, señor, para que respeten al pueblo, los funcionan, votamos por ellos, y estos sinvergüenzas se agarran todo. La sociedad se ha organizado en Estado precisamente para no arrancarse los ojos. Gente como usted que perdona por culpa de ustedes, es que hacen estas cosas estos sinvergüenzas. Lo único que queda es sacar a Orianta, a Antauro Humala, y a un Tauro va a fusilar sin vergüenza. Gracias. Muy amable, muchas gracias al oyente. Vamos con otra comunicación. Radio Moderna, buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿De dónde llama, por favor? ¿Cómo? ¿De dónde llama? Benito de Villa María. Le escucha la doctora Espino. Bueno, yo estoy haciendo análisis un poquito, haciendo, por ejemplo, yo, discúlpenme que me haga esta pregunta, porque toda la vida me va a hablando en política, por ejemplo, mira, ya sé, todo el pueblo peruano sabe, no todos los políticos nos han engañado. Por ejemplo, yo me voy a pasar perdonando toda la vida de políticos. Pero quién, por ejemplo, mire, si los pueblos saben bien, no, tanta necesidad que hay niños que están muriéndose, por ejemplo, por falta de alimento, así que está pasando en el norte. ¿Por culpa de quién? De los gobiernos, de los malos gobiernos que están. Yo pienso particularmente que hay distintas formas, digamos, de perdonar, por ejemplo, leves o más daño, o sea, que haya hecho daño, por ejemplo, en mi caso de los que hay tanto daño a este país. Por ejemplo, yo en mi caso, ¿no? Por ejemplo, yo tuve problemas así, digamos, ¿no? Con amistades o vecinos. Son cosas, digamos, leves que a veces yo me olvido. En el momento, claro, que me molesta un poco, después al día siguiente yo me olvidaría, como si no hubiera pasado nada. Pero estas cosas que en cuestión de política no se puede olvidar, señor, tampoco no se puede perdonar, y el daño ya está hecho. Este caso, por ejemplo, de pura vida. ¿A cuántos niños se les ha hecho daño? ¿Quién les repara a esos niños? Uno se molesta, no es que oye, ¿cómo uno lo puede dejar así por así? Eso es todo, gracias. Muy bien, muy amable. Radio Moderna, buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde llama? ¿De dónde llama? Mire, mi nombre es Alan, llamo de Surco. Adelante, por favor. Muchas gracias. No soy aprista. Yo estoy de acuerdo con la pena de muerte, lo que los compatriotas dicen. Pero ¿qué pasa, señor Lara? No hay garantía de buena justicia, o de justicia, como se dice, con este poder judicial tan corrupto, que todo el tiempo escucho Nadine, Humala y Toledo, y no escucho nada de Alan García y de Keiko. Entonces, por eso que los apristas dicen no hay prueba contra el señor García. Claro, con este poder judicial que archivan, prescriben, lo queman, lo pierden, los archivos, no pasa nada. Entonces, no estoy de acuerdo por el momento con la pena de muerte. La justicia solamente lo tienen los que tienen influencia, o el apellido, o dinero. Pero en general no hay justicia. Habrá justicia recién cuando se renueve ese poder judicial. Y a partir de ahí, señor Lara, todo va a caer por su propio peso. Y la gente seguramente que le va a chocar porque están acostumbrados a aceitar o a coimear, pero la gente debe cambiar también. Y eso empieza desde casa. Yo sé que van a decir que es la educación, pero eso va a ser a largo plazo. Mientras tanto, la corrupción empieza por casa. Eduquen bien a sus hijos, piden a los gobernantes que gobiernen, pero ustedes, padres de familia, gobiernen, empiecen gobernando bien desde casa. Hay muchas madres que son solteras y que hacen de padre y madre a la vez, y se les complica la vida. Pero por favor, siempre al pueblo le digo, piensen bien las cosas que deben hacer para que sus hijos no sean como ustedes, porque también, señor Lara, el problema de estos pueblos es robó pero hizo obra. O como dicen otros, un ejemplo doméstico, mi esposa me engaña pero cocina. O si soy viudo, mi hijo me trae plata pero está metido en el narcotráfico. No es así. Hay que cambiar la mentalidad de nuestro pueblo, señor Lara. Muchas gracias, buenas tardes. A usted, muy amable. Muchas gracias por su llamada. Punto final, nos vamos a la pausa y luego las reflexiones, el análisis de la doctora Rosana Espino en relación a estas llamadas. Regresamos.
Atentos a la hora, son las 5 de la tarde con 2 minutos. Muchas gracias a los oyentes que se comunicaron con nosotros. Vamos ahora con las reflexiones de la doctora Rosana Espino a propósito del tema del perdón, la falta de este valor, si corresponde llamarlo valor, que es el perdón, y las consecuencias que trae.